Lo siguiente es vector unitario. Un vector unitario es un vector cuya longitud es igual a la unidad. Es decir, que el cálculo de la norma va a ser igual a 1. Vamos al ejemplo. En este caso nos dan un vector b cuyas componentes son 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. La norma de b va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Si realizamos los cálculos, finalmente la norma de b es igual a 1. Entonces el vector b es un vector unitario. Luego lo siguiente son los vectores canónicos. Los vectores canónicos son vectores unitarios, es decir, que su longitud es igual a la unidad, en las direcciones de cada uno de los ejes. Vamos a trabajar con estos vectores canónicos casi al final de la materia, pero para dar un ejemplo, si estamos trabajando en un espacio de R2, es decir, que los vectores van a tener dos componentes, vamos a tener dos vectores canónicos. El primero es aquel en donde su componente x es 1 y su componente y es 0, y el segundo es aquel en donde su componente x es 0 y su componente y es 1. Ahora vamos a ver la distancia entre vectores. La distancia entre dos vectores se calcula por medio de la norma del vector que los une. Ese vector es el vector u menos b. Entonces, la distancia se simboliza de esta manera y va a ser igual a la norma del vector u menos b. También vamos a ver ángulo entre vectores. El ángulo entre dos vectores se calcula a través de la función de coseno. En este caso, el coseno del ángulo entre los vectores es igual a, en el numerador se coloca el producto punto entre esos dos vectores y en el denominador la multiplicación de las normas de los vectores. Una vez que tenemos esta fórmula, lo único que falta hacer es despejar el ángulo, llevando el coseno a la parte derecha de la ecuación. Si observamos bien, cuando vimos producto punto, dijimos que una de las formas de obtenerlo era a través del ángulo entre los vectores, que no es otra cosa que el despeje de esta ecuación, ya que si despejamos el numerador, que es el producto punto, llevando el denominador al lado izquierdo de la ecuación, obtenemos la fórmula antes vista en producto punto. Y finalmente, vamos a ver vectores ortogonales. Se dice que dos vectores son ortogonales si su producto punto es 0. Como una de las formas de definir producto punto era a través del ángulo, significa que si el producto punto es 0, es porque el ángulo entre los vectores es de 90 grados, ya que, si recuerdan, el coseno de 90 grados era igual a 0. También, otros vectores importantes son los vectores paralelos. Se dice que dos vectores son paralelos si uno puede obtenerse en función del otro, es decir, que a un vector u lo puedo obtener multiplicando a un vector b por un escalar.